Hazte propicio con tus hijos, Señor. Multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos hoy en el domingo 16º del ciclo B para saborear la palabra y nos acompaña nuestro hermano el diácono Martín Rosado, que es el delegado del arzobispo para los asuntos que tienen que ver con los diáconos, los asuntos diaconales en la Arquidiócesis de San Juan. Bienvenido, Martín. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí con nosotros para saborear la palabra una semana más. Pues hoy nos encontramos en la primera lectura con nuestro amigo el profeta Jeremías y un texto en el que Dios, si tienen el texto, lo han leído o lo pueden leer después de ver el programa, en el que Dios le dice que los pastores que se supone que cuidan al rebaño no lo están haciendo y que entonces Él mismo, Dios en persona, va a asumir, a tomar las riendas y Él va a pastorear a su pueblo. Eso es. Ese es el mensaje básicamente que leemos en la primera lectura. Dice, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países, las volveré a traer a sus dehesas. ¿Y cómo lo va a hacer Dios en persona? Pues obviamente dice que pondrá pastores que la apacienten, dice, ninguna se perderá, y suscitará un vástago legítimo de David. Obviamente ya sabemos que ese vástago legítimo, este Antiguo Testamento leído desde el Nuevo, es Cristo, ¿no? El Hijo de Dios hecho hombre, que reinará como monarca prudente, con justicia y derecho. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán el Señor nuestra justicia, como una palabra compuesta, ¿verdad? El Señor nuestra justicia. Recuerden que justicia en lenguaje bíblico es lo que nosotros llamamos santidad. El justo es el que cumple la voluntad de Dios. Así que justicia significa vivir según la voluntad de Dios. Así que el Señor nuestra justicia quiere decir, ¿qué está diciendo en este nombre, en esto que parece un trabalengua? Lo que está diciendo es que el Señor es nuestra justicia, porque el pastor que Dios va a suscitar es Dios, por un lado. Por otro lado, porque ese pastor se nos va a dar para que viviendo en nosotros, que es lo que hace Cristo, nos posibilita mediante la comunión con Él alcanzar, acceder a la santidad de Dios. Por eso podemos decir, como dice este texto, en el Antiguo Testamento de Jeremías, ya tantos siglos antes, el Señor nuestra justicia. Es decir, el Señor nuestra justicia es Dios es mi justicia, Dios es el que me santifica, porque Dios viviendo en mí me santifica y porque el que me santifica es Dios hecho hombre. Correcto, y hoy en día, esa lectura, si la ponemos hoy en día, en lo que estamos viviendo hoy en día, hay pastores, en este caso, los que son pastores, así es, los sacerdotes, los obispos, diáconos, todo aquel que tenga un rebaño al que cuidar o al que proteger, que tenemos que dar ejemplo, ese ejemplo de que Cristo vive en nosotros. Y es como tener, el que no tiene 20 pesos no lo puede dar, pues por lo tanto, claro, nosotros pues tenemos que dar el ejemplo de que somos otros Cristos, especialmente ustedes los sacerdotes, que son los que nos guían a nosotros. Y eso es muy importante y que lo tomemos en serio, porque sí, como usted nos está hablando de justo, nosotros somos los que tenemos que llevar al rebaño a la santidad. Y si tenemos que dar ejemplo, porque a veces la palabra, como dicen por ahí, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Sí, ese es, obviamente esa es la dificultad que tiene todo pastor, es decir, perdón, todo pastor tiene esa, dificultad, quiero decir, reto, vamos a ponerlo de esta manera, es decir, tiene el reto de que a través de él no solamente haga lo que tenga que hacer, las acciones que tenga que hacer, por ejemplo, un sacerdote pues tiene que confesar, tiene que celebrar la misa, tiene que visitar al enfermo, sino que a través de él se manifieste la santidad de Dios. Porque si no, la credibilidad va al piso. Pero a la misma vez, estamos hablando de que todo ser humano es un hombre envuelto en debilidades, o sea, todos somos pecadores. O sea, no es que uno esté consagrado en santidad ya y sea, sino que hay pecado. Correcto. Entonces uno tiene que, hacer el esfuerzo por dejarse transformar en primer lugar por Dios, de modo que pueda ser un pastor
razonablemente, obviamente con todas sus limitaciones y pecados que todos tenemos, pero razonablemente uno no de escándalo, no sea una persona que diga, oye, pero este hombre es insoportable, pero mira si el primero que está... El que está desordenando es él, el primero que tiene que darle por ejemplo no favor, lo está como dando. que no puedan decirnos nosotros lo que dijo Jesús de las autoridades, de los escribas y fariseos, ¿no? Ustedes hagan lo que dicen, pero no lo que hacen porque no hacen lo que dicen. Bueno, eso sería terrible, ¿no? Y a veces podrían decirlo, porque todos somos pecadores, y decir, mira, eso que está haciendo el Padre, no lo haga, ¿eh? Haz lo que dice, porque en esto no está haciendo lo que dice. Bueno, en algunas cosas, pero hay que tratar de ser coherentes. O sea, uno tiene el reto primero, antes de intentar, aparte de la misión, uno tiene que tener el reto de primero uno buscar genuinamente, con todos los medios a su alcance, la conversión. Es un cambio y un crecimiento espiritual y una coherencia de vida, porque como tú dices, si no, la gente se te va a reír en la cara. Dice, bueno, o sea, si este es el producto que tú vendes, hablando en términos comerciales, y a ti no te funciona, mi hermano, O sea, para mí no me lo vendas. Uno tiene que ser lo que dice y ser transparente en ese caso, padre. Claro. Siempre le digo a los aspirantes al diaconado que seamos transparentes. Claro. Y esa transparencia nos hace nosotros reconocer nuestras debilidades, nos hace reconocer pues lo que tenemos. Y ahí entonces donde nosotros vamos, donde tenemos que ir, donde el sacerdote, ¿para qué? Para que nos ayude a llevar, a ir a donde tenemos que ser, que es la santidad. Claro, sí, nos ayuda en nuestro proceso de crecimiento, de conversión, o sea, todos tenemos que crecer, o sea, todos bautizados, ¿eh? Esto no estamos hablando de que solo los que tienen que convertirse y crecer y avanzar espiritualmente son los sacerdotes, pero es que es más notorio. Es decir, en un sacerdote es más notorio, en un obispo es más notorio, en un cardenal o en un papa pues es más notorio decir, oye, pero los defectos y los pecados se notan más, se amplifican más, porque tiene más visibilidad, lógicamente. Correcto. Ese es el tema. Entonces pues hay que ser coherentes, tenemos que tratar de que no nos acusen de malos pastores. Correcto. Aunque hay que reconocer que no solamente, repito, sacerdotes, obispos, etcétera, somos pastores. Los padres de familia son pastores para sus hijos. Correcto. Oye, qué triste que no hagan presente la santidad de Dios, el amor de Dios, la palabra de Dios para sus hijos, para su familia. Qué triste, sería triste, porque entonces podrían ser acusados igual que pasa con lo que le dice el Señor a Jeremías en la primera lectura de hoy. Así que, ojo, esta lectura aplica a todos. Pausamos y regresamos en breve. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 16º, ciclo B del tiempo ordinario, con nuestro amigo y hermano, el diácono Martín Rosado. Vamos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. Recuerdan que la semana pasada leímos ese himno tan hermoso, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy nos está diciendo San Pablo, en este texto que leemos, tomado del capítulo 2, que en Cristo, por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, de su misterio pascual, de su entrega, Cristo ha reconciliado. Y él lo expresa en el sentido de la división que había en ese momento entre judíos y no judíos, o sea, gentiles. Los gentiles son los no judíos. Entre judíos y gentiles había una división enorme, bueno, obviamente porque, claro, los judíos pensaban que ellos eran los que eran y los demás estaban liquidados. Entonces, claro, eso ya te pone en una... ¿verdad? En un planteamiento difícil, o sea, es muy difícil relacionarse con otro cuando tú piensas que tú estás bien y todos los demás están mal, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿verdad? Así que ese era el problema que había. Entonces, claro, pues también los gentiles pues no se llevaban con los judíos ni los judíos con los gentiles. Dice San Pablo que esa enemistad ha sido derribada, ese muro de enemistad, por medio de Cristo, de su sacrificio, de su muerte, de su entrega. Claro, eso lo está poniendo ahí en ese contexto San Pablo, pero sabemos que no solamente derriba las rivalidades, las enemistades que habían entre judíos y gentiles, sino entre cualquier ser humano. O sea, el misterio de Cristo aplica a cualquier ser humano, a cualquier nación, a cualquier raza, a cualquier cosa humana. Lo que pueda haber de enemistad, si lo hay, es porque no hemos dejado entrar a Cristo, correcto, según este texto, ¿verdad? Que es palabra de Dios. Así que esta es la manera de entender este texto que está diciendo San Pablo, ¿verdad? Porque tiene una actualidad tremenda. Y dice más, en el versículo 14, dice San Pablo, que Cristo es nuestra paz. Esto es muy importante.
¿En qué sentido Cristo es nuestra paz? Que vino a decir, quieto, no se maten. No. Bueno, también eso, pero no, eso no es. Entonces, recuerden que la paz de Cristo, como Él mismo explica en la última cena en Juan, en el Evangelio de Juan, yo se las doy, pero no se las doy como la da el mundo. ¿Cómo es la paz del mundo? La paz del mundo es todo el mundo quieto, yo no te arranco la cabeza para que tú no me la arranques a mí. Correcto. O sea, es un equilibrio de fuerzas. Por eso nos armamos hasta los dientes, porque cuanto más armado yo esté, más tranquilo está el otro, porque sabe lo que le va a pasar. Esa es la paz del mundo. ¿Cómo es la paz de Cristo? La paz de Cristo es, yo no te quito la vida, tú no me quitas la mía. La paz de Cristo es, yo doy mi vida para que tú tengas vida. Correcto. Imagínense, si eso no trae paz, no hay más nada. Así que eso es lo que hace Cristo, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer los cristianos. Sí, a veces Nosotros. tenemos que dejarnos vencer, quitar ese egoísmo, quitar eso que nos hace el hermano, si lo podemos, y dejar, y quizás, si se podría decir así, soltar, dejarnos de orgullo, un orgullo vano, y perdonar, porque a veces yo siempre digo que los dos tenemos culpa. En el matrimonio ambos son los que tienen culpa, no eres tú sola. Yo tampoco. Claro, es una relación de dos. Es una relación de dos. Sí. Aquí es una relación con Dios. Y Dios no va a tener la culpa, pero Él me va a decir, oye, pero fallaste. Y Él me va a recordar eso. Y entonces, pues a veces, y se lo digo así porque a veces creemos que Dios tiene la culpa de lo que nos suceda a nosotros. Y ahí no. O sea, en eso tenemos que tener un poquito Acuérdate de que cuidado. de Génesis, que se inventaron Sí. las excusas. Correcto. La culpa la carga Dios. Correcto. Así que eso es así. La mujer que me diste por compañera, tú me la diste, ella es la que metió la pata. Ella culpó a la serpiente. Es que lo es correcto. Y la mujer, ¿y tú qué? No, yo no, la serpiente, la que tú creaste, Dios, tú la creaste, pues ella fue la que me engañó, o sea, la culpa es tuya. O sea, desde que se inventaron las excusas en el Génesis, ya sabemos que estamos en la misma cosa, la culpa es de Dios. Claro, eso es una fe inmadura, una fe infantil que si las cosas no son como yo creo, o como yo quiero, o como me parece que tienen que ser, pues Dios no me quiere, Dios no me hace caso, Dios tiene la culpa. Bueno, eso ya sabemos que eso está... Que lo queremos como la computadora, le ponemos un código y sale. Pues no, Dios no nos habla así. No. Y a veces no queremos escuchar a Dios lo que nos dice. Está porque tremendo. Dios habla en el silencio. Sí. Y no queremos hacer silencio muchas veces. Bueno, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz porque, con lo mismo que está diciendo Pablo, con su sacrificio, con su entrega en la cruz, con su derramamiento de sangre, su entrega de la vida, Cristo nos reconcilia unos con otros. Esa es, diríamos, la imagen de cómo se comunica la paz de Dios. Cristo muerto en la cruz. Así se comunica la paz. Es decir, la paz es, yo me entrego para servirte hasta la muerte, para hacer de los dos uno. Y de esa manera te pongo en comunión con Dios y tienes su paz. Estamos en paz nosotros y tienes la paz de Dios porque estás en comunión con Él a través mío, que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. No armarme para que tú no tengas miedo de tocarme porque yo no te toque, que esa es la humana. No, yo me voy a dar a ti, a servirte a ti, de modo que tú puedas ser. Porque la paz es fruto del amor. Y el amor es morir para que el otro viva. Ese es el amor. O sea, yo dejo de ser para que el otro sea. Así que esa es la idea. Bueno, este es como el meollo de la lectura. Siempre les digo, vayan después al comentario escrito que tienen un poquito más de detalles, citas, en fin, cosas, pero ya mismo no tenemos que ir a la pausa, pero quisiera antes un poquito plantear el Evangelio. Tenemos en el Evangelio el regreso. Recuerdan que el domingo pasado teníamos la misión de los apóstoles. Los apóstoles habían sido delegados, misionados, enviados por Jesús para predicar, convertir, en fin, todo. Bueno, ahora regresan alegres, contentos y le cuentan a Jesús, eso tiene que ser una escena espectacular, le cuentan a Jesús los logros, ¿no? Y entonces Jesús obviamente los acoge con mucho cariño, los escucha, todo lo que tú quieras, y se da cuenta que la cosa, que están agotados los muchachos, y dice, bueno, vámonos tranquilos a un lugar aparte para descansar un poco, ¿no? Ese es el Evangelio de hoy. Jesús que percibe
obviamente no solo la alegría, sino el cansancio de los discípulos. Y dice, bueno, hace falta un poquito de descanso. Bueno, todo puede ser trabajo. Y vamos a proveer las condiciones para que pueda haber ese descanso. Eso es lo que les dice Jesús a los discípulos. Obviamente el descanso no se da, pero vemos ya el perfil de ese Jesús buen pastor. Correcto. Que anuncia Jeremías en la primera lectura. Ahí está el punto de contacto entre la primera y el Evangelio. Y bueno, vamos a seguir comentando el Evangelio, pero tenemos que pausar un momentito. Regresamos enseguida. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 16º ciclo B, tiempo ordinario, con nuestro hermano el diácono Martín Rosado, que nos acompaña. Ya habíamos planteado un poquito el ambiente en el que inicia la lectura evangélica de hoy, que es el regreso de los discípulos después de su misión, y Jesús que se los lleva a descansar un rato a un lugar apartado, y se montan en la barca y dicen, bueno, ahora ya por fin salimos de toda la gente, de la misión, vámonos. Fíjense ustedes que esto dice muchas cosas. Primero, Jesús es el que los invita a descansar. Y el descanso se hace con Jesús. O sea, no es que Jesús le diga, bueno muchachos, tienen la tarde libre, váyanse a pescar o a dormir la siesta. No, vengan conmigo a descansar a un lugar apartado. O sea, lo digo porque a veces todavía nos falta mucha conversión y estamos todavía pensando que bueno, ya yo he trabajado mucho, esta semana ha sido dura, me he ocupado de mi familia, ayudé al padre en la parroquia, oye, ya, sí, ahora hay que descansar. Mira, el domingo que ni me miren, me va a pasar todo el día viendo películas back to back. Es decir, no, hermano. Es decir, o tirar una cama. No, un momentito. Es decir, el domingo hay que descansar con Jesús. O sea, lo que está diciendo el texto es que sin Jesús no hay descanso. Correcto. No hay descanso. Tú podrás hacer otra cosa, o te podrás tirar en la cama todo el día, o te podrás ir a la playa, pero no hay descanso sin Jesús. Eso es importantísimo. Sí. Jesús no solamente en la Eucaristía, que es indispensable un domingo, sino Jesús a lo largo de todo el día del trabajo y el día del descanso, como pasa en el texto. Durante toda la semana también. Durante toda la semana, todos los días, sea de trabajo, sea de descanso, sea medio, ¿no? Correcto. O sea, descanso con Jesús. Y estar en presencia del Señor toda la semana. Eso. Porque para eso vamos a la misa del domingo. Claro. Se supone que vayamos todos los días, claro, pero claro, el domingo es cuando llenamos esa energía para ir recargar batería y estar toda la semana dando ese ejemplo de eso que escuchamos el domingo. Eso es así. Si vamos una vez en semana a misa, es el encuentro fuerte con el Señor, pero eso no quiere decir que el resto de la semana, oye, nos vemos la semana que viene. No puede ser, ¿no? O sea, todos los días tiene que haber oración, todos los días tiene que haber palabra, todos los días tiene que haber un recuerdo continuo a lo largo del día del Señor, porque si no, es decir, si Jesús no aparece en el día nuestro, es como que, ¿pero y qué estamos haciendo? Es decir, es como somos unos descarados si esperamos ir al cielo, y el cielo es Jesús, y el cielo es la comunión con Dios, pero que si yo vivo mi vida, digo que quiero ir al cielo con la boca, pero aquí vivo sin Dios. Es llevar a Jesús con nosotros siempre. Claro. Es vivir el anticipo del cielo, esa es la idea. Bueno, entonces, nada, la cuestión es que ya sabemos lo que pasa en el Evangelio, un Evangelio cortito. ¿Qué pasa en el Evangelio de hoy? Bueno, vengan conmigo, se montan en la barca, tratan de ir, y cuando llegan al supuesto lugar, a la otra orilla, apartados, tranquilos, solos, la multitud ya estaba allí. Había una multitud allí, bendito. Había una multitud, que estaban como ovejas sin pastor. Como dice Jeremías en la primera lectura de hoy, que hemos comentado en primer segmento. Estaban como ovejas sin pastor, y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le dicen ellos a las ovejas sin pastor? Mis hijos, váyanse que nosotros vinimos a descansar. No. Se ponen a atender a las ovejas sin pastor. Es muy interesante, el famoso lugar solitario donde iban a descansar, ahora se convierte en un lugar lleno de personas solas. Correcto. Ya no es un lugar solitario donde no hay personas, donde ellos pensaban descansar, sino es un lugar lleno de personas solas que necesitan un pastor que las haga comunidad, porque son personas solas, aisladas. Bueno, ahí viene bien el tema de la segunda lectura. Cristo, con su misterio pascual,
ha hecho de los dos pueblos uno. Es decir, ha hecho de cada persona que vive atomizada por su cuenta, en sus líos y en sus revoluciones y no quiere saber nada del otro, nos ha hecho comunidad, nos ha hecho comunión. Y qué curioso que hoy en día esas palabras fueron hace tiempo, hace 2000, Sí, 2000 años. 2000 años para atrás. Y imagínate, hoy en día hay ovejas sin pastor. Es lo mismo, es Sí, lo mismo, o sea. es lo mismo, es lo mismo. Siguen estando ovejas sin pastor. Todos somos ovejas y todos necesitamos a Cristo buen pastor. Y todos tenemos que encarnar a Cristo buen pastor para los demás, para ser pastores de los demás, o para dejar a Cristo a través nuestro ser buen pastor. No solo los sacerdotes, recuerden, y los obispos, no, todo cristiano tiene que encarnar a Cristo buen pastor y ser buen pastor, un jefe para sus empleados, un papá para sus hijos, un esposo para su esposa y una esposa para su marido. Correcto, Todos sí. tenemos que ser buen pastor encarnando a Cristo, dejando que Cristo dé su vida por el otro, para el bien del otro, para que el otro sea lo que Dios quiere que sea. Entonces, Correcto. este tema del buen pastor no es decir, ay, pues mira, sí, que haya muchos sacerdotes para que hayan buenos pastores. Bueno, sí, el sacerdote es ministerialmente, el pastor, bien, pero todo bautizado, todo el mundo está llamado a encarnar a Cristo buen pastor. Es decir, es lo que decimos en el Salmo, que tenemos que llevar al otro a experimentar que la bondad de Dios nos acompaña todos los días de la vida, como Sí, dice el y en ese salmista. aspecto, acá hablando como los diáconos, tenemos diáconos que van a las cárceles, a los hospitales, que vamos a la funeraria, a atender a la familia. O sea, eso también es parte. Es parte es del hacerse buen ministerio, pastor. hacer un buen pastor. con Es ellos. hacerse buen pastor, es Y hacerse buen pastor. acercarlos también a la reconciliación con el sacerdote. Claro. Porque muchas veces, yo llego hasta aquí, y aquí yo te presento a él. Claro, que es pero- el que te- pero el que qué te va a bueno dar, que- que somos los que guiamos. Claro, qué bueno que fruto de ese ministerio y de ese servicio que se les presta y de ese amor que se les manifiesta y testimonio que se les da, se quieren confesar, quieren comulgar, quieren participar en la Eucaristía. Qué bueno, entonces como tú dices, entre el sacerdote en juego. Pero qué bueno, porque eso significa que el ministerio ha dado frutos, que Correcto. obviamente no corresponden a nosotros, esos son de Dios, pero qué bueno, porque uno se alegra cuando ve que hay una respuesta a la gracia. Correcto. Eso es maravilloso. Entonces, de nuevo, estamos llamados a ser todos buen pastores, estamos llamados a encarnar todos a Cristo buen pastor y dejar que Él sirva a los demás a través nuestro, según la posición, el ministerio, las responsabilidades, etcétera, la misión que cada uno tenemos en la vida. Fíjense que Cristo hace no solamente de buen pastor sanando y curando, sino también enseñando, que es parte de su misión, es parte de su misión. El primer servicio es enseñar. Y después de enseñar hay que curar y alimentar. Son los elementos, los componentes para tener una salud integral. Correcto. ¿No? Entonces, en este evangelio vemos a Jesús, enseña. A partir del próximo domingo vamos a ver Jesús alimenta. Comenzamos el capítulo 6 de San Juan con la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida. Bien, se nos acabó el tiempo. Una vez más, tenemos que terminar nuestro programa. Vamos a concluir despidiéndonos y agradeciéndole al diácono su presencia y con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.